Parece ser que fuera como una serie de los dichos de nuestra boca, porque mi hermano Jairo estaba predicando, no sé si recuerdan, antes de ayer, o sea, el fin de semana pasado, acerca del espíritu de crítica. Para que haya un espíritu de crítica tiene que usarse la boca y usar ese sentido de nuestra voz, ¿verdad? Para poder hacer crítica tenemos que hablar, tenemos que ejecutar nuestra voz. Pero yo traigo un versículo, hermano, que es muy importante para continuar estudiando esto de los dichos de nuestra boca. Y traje como tema la confesión. Esta es otra parte que sale de nuestros labios, la confesión, ¿verdad? Pero no se imagine que voy a hablar de la confesión teniendo en cuenta lo que hace la religión católica, ¿verdad? Que ellos van ante el sacerdote, se confiesan, ¿verdad? Y hacen algo que es, la verdad es antibíblico. Ellos se extienden un perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados si no es Dios, ¿verdad? Así que únicamente voy a hablar de la confesión, no voy a hablar del perdón de pecados, ¿verdad? Únicamente de la confesión. Pero hay algo aquí maravilloso que es básico para todo el creyente, porque todos cuando venimos a Cristo Jesús hicimos este tipo de confesión, porque alguien nos predicó e incluso usó este versículo para decirnos que de esta manera nosotros seríamos salvados. Y hay quienes extendieron esta oración creyendo, hermano, que iban a ser salvados y dijeron mecánicamente estas mismas palabras. Pero estas palabras no solo son palabras llanas y vacías, sino que tienen un sentido y un significado grande y extraordinario. Miren lo que dice, que si confesares con tu boca un aspecto tan grande, algo tan valioso como es la salvación, se puede efectuar a través de una declaración de nuestra boca. La salvación. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuestra salvación. Se puede efectuar a través de una confesión que sale de nuestros labios. Y la confesión es que Jesús es el Señor. Y esta confesión tiene que ir unida o ligada a lo que está dentro de nosotros. Si creyeres en tu corazón, dice, que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Está la salvación. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya de entrada usted debe de saber que si no se convirtió de esta manera, porque hay quienes dijeron, no, yo acepto a Cristo en mi corazón y no necesito que nadie diga nada, no necesito que nadie escuche, yo me entiendo solo con mi Dios. Mire que necesita declarar, necesita hablar, ¿verdad? Emitir palabra. Amén. Esta confesión podría, hermano, traer la salvación, según Romanos capítulo 10, verso 9. Pero de ninguna manera, hermano, le estoy agregando a la escritura con lo que yo voy a decir a continuación. No estoy añadiendo a la escritura ni estoy quitando nada, pero quiero que entienda el sentido de esta declaración. Amén. Ninguna confesión, escuche por favor, ninguna confesión que no lleve arrepentimiento de mi parte es escuchada por Dios. De hecho, la motivación a que yo declare que Jesús es mi Señor es porque he reconocido mi estado de pecado. Amén. Para que yo llegue a comprender lo de la salvación, tengo que haber comprendido mi estado de pecado. Es decir, que no solo con decirlo yo ya soy salvo, sino que hay una serie de elementos que están pasando dentro de mí que me hacen reflexionar mi estado, mi situación, mi naturaleza caída, y luego, comprendiendo eso, entonces surge la declaración de que Jesucristo es mi Señor. ¿Sí me está entendiendo? Amén. O sea que no solo es de hablar, ¿verdad? Yo quiero mostrar un ejemplo. El hijo pródigo. Yo quiero leer para ustedes, así que permanezcan ahí en la lectura. Lucas 15, 17 dice, y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y miren lo que dijo en su reflexión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, y miren su confesión, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él pudo haber dicho, bueno, voy a ir a mi padre, igual es mi papá. No, 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 no. Él, su confesión fue, he pecado contra el cielo y contra ti. Una confesión, hermano, que denota lo que él había hecho, ¿ok? Y esto es lo que él pensó y meditó en su corazón, pero luego fue a casa de su padre y le dijo, en realidad, lo que él había pensado, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire cómo se miraba el hijo pródigo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo miro al hijo pródigo y puedo verme a mí cuando reconocí a Cristo Jesús, que en verdad no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Lo que provoca en nosotros, hermano, es eso, ¿verdad? Una indignación por conocer a Cristo y por conocer nuestro estado tan malo en el que estábamos. Amén. ¿Me siguen hasta ahora? También, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8, hay otra otra historia que narra, ¿verdad?, la palabra del Señor acerca de Zaqueo. Miren, puesto en pie dijo al Señor, esto es ya cuando el Señor había entrado a su casa, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es una confesión de su pecado. Esto denota en lo que él estaba mal. Era un ladrón. Era un ladrón. Y él está diciendo, yo voy a devolver la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, lo voy a cuadruplicar. Está confesando, hermano, su pecado. Esta es una confesión, ¿verdad? Y no necesariamente dijo exactamente las palabras que leímos al principio en el libro de Romanos capítulo 10. Y no dijo Zaqueo, no dijo, Señor, yo creo en mi corazón que tú eres Dios. Y ya, no. No hizo eso. De hecho, hizo una confesión de su estado de pecado, ¿sí? Hermano, si estás empezando a reconocer tus pecados, yo te felicito porque estás empezando a reconocer a Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Si estás empezando a reconocer tus pecados, te felicito porque estás empezando a reconocer a Jesús. Porque cuando nosotros miramos a Jesús, miramos nuestro estado lamentable. Y miren lo que pasa. Jesús no le dijo, bueno, Zaqueo, pues qué bueno por ti. Pues ahora repite conmigo estas palabras. No. Miren lo que le dijo Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. No, Señor, necesita hacer la declaración de fe. Espérate, te estás equivocando. No. Le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la confesión de Zaqueo, ¿sí? Y inmediatamente Zaqueo hace esta confesión de su estado, y inmediatamente Jesús le dijo, la salvación llegó a ti. La salvación llegó a ti. Porque cuando vemos a Jesús, vemos nuestro estado, ¿sí? ¿Por qué, hermano, Dios incluye la confesión como un acto de fe? ¿Por qué? O sea, tener que hablar, tener que declarar, tener que abrir nuestros labios con la voz, tener que decir todo lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué Dios incluye esto? Para que nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Porque las palabras tienen un poder extraordinario, ¿sí? Las palabras tienen un poder, hermano, de liberación. Cuando nosotros decimos algo, nos estamos liberando de aquello que está dentro de nosotros. Porque lo que sale de nuestros labios tiene poder. La predicación de mi hermano, el fin pasado, hablaba de la crítica. La crítica tiene poder para destruir una persona, ¿sí? Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 1:3, no lo busque, manténgase en la cita. Y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué sustenta todas las cosas el Señor? Con la palabra de su poder.
Con su palabra Él sustenta todas las cosas. Por ejemplo, en Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Él emitió palabra y fue la luz. Déjeme decirle que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que decimos, si bien es cierto, no tiene un poder como el de Dios, creador, pero es de suma importancia y de mucho valor. Y Dios sabe lo que sale de nuestra boca. De hecho, la palabra dice de que cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Miren lo importante acerca de hablar. Dígale al hermano que tenga la par, tenga cuidado con lo que dices. Tenga cuidado, hombre, dígale. ¿Sí? No tenemos ese poder creador, eso es evidente, pero somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Y nuestras palabras tienen poder también. No el creador, pero tenemos poder en cuando hablamos. Miren lo que dice en Santiago. Dice que la lengua es una llama pequeña que puede encender un bosque completo. Es un poder destructivo. Estamos hablando de la voz, de lo que sale de nuestra boca. Tiene un poder destructivo. Imagínense, con la lengua puedo encender un bosque completo, hermano. Un poder de destrucción. Pero también está lo opuesto. En Efesios capítulo 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. La necesaria edificación, o sea, con nuestra boca podemos construir, porque edificar es construir. Podemos construir con lo que sale de nuestros labios, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Motivar a una persona, motivar en una empresa, motivar, ¿verdad?, a nuestra familia con nuestras palabras y estamos edificando, estamos construyendo, estamos generando confianza a alguien. A veces solo necesitan una palabra de ánimo y de aliento a una persona y la persona se levanta. Crea esa palabra porque nuestras palabras tienen poder, hermano. Si no cree esto, mire lo que dice Proverbios 18:21. Literalmente dice lo que he estado hablando. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que aman comerán de su fruto. ¿Sí? Así que Dios establece como requisito, hermano, confesar con nuestra boca. Es un requisito de parte de Dios. Nosotros no establecemos nada acá en la tierra. Esto ya es establecido por Dios. ¿Sí? Esto es porque tiene un poder de liberación, ¿verdad? Inmediatamente cuando nosotros declaramos ese pecado hay un poder de liberación. Declarar mi pecado es reconocer quién soy. Eso es, literalmente declarar mi pecado es reconocer quién soy. Por eso Dios nos pide eso, ¿verdad? Solo reconociendo es que Dios comienza a trabajar en nosotros, ¿verdad? A partir de que nosotros confesamos. Cuando el hijo pródigo llegó a su padre y le confesó, inmediatamente el padre pudo actuar. Traigan el vestido, ¿verdad? Traigan el anillo, maten al becerro más grande y vamos a hacer fiesta. Pero hasta que declaró, hasta que reconoció su pecado, hasta que reconoció su pecado. Por eso la palabra de Dios es bastante clara en este sentido. Y yo no sé cuántos recuerdan a Jacob, que peleó con el ángel porque él estaba buscando una bendición de parte del Señor, pero la bendición no iba a ser tan sencilla. El ángel le dijo, déjame, porque ya raya el alba, y Jacob les respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob se había puesto, ¿verdad?, se había puesto sus moños y quería, ¿verdad?, que el ángel de Dios le diera bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Aquí hay muy importante algo. ¿Ustedes creen que el ángel no sabía cómo se llamaba? Por supuesto. ¿Ustedes creen que los ángeles no saben cómo nos llamamos? Claro que sí. Lo que el ángel está diciendo, dime quién eres tú. Dime cuál es tu pecado. Y él le dice su nombre. Y que en la palabra del Señor su nombre significa usurpador, ladrón.
Mentiroso. Le está diciendo, Señor, yo soy un mentiroso, yo soy un ladrón, yo soy un usurpador. Eso es lo que le estaba diciendo. El ángel le dijo, declárame cuál es tu nombre. Tenía que declarar, tenía que reconocer. Y a partir de eso el ángel, hermano, derrama bendición sobre él. Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y le cambia el nombre, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cambia nuestra identidad a partir de reconocer, hermano, nuestro estado de pecaminosidad. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dios conoce tu nombre. Dios conoce quién eres. No vengas aquí, Señor, me llamo fulano de tal. No digas eso. Dile en realidad qué es lo que tú haces mal. Dios ya sabe cómo te llamas. Él lo que quieres cuando te presentes delante de Él es declararle delante de su presencia tu estado. ¿Sí? Dijimos, hermano, que declarar el pecado es reconocer quiénes somos, pero aquí es donde está el detalle. Aquí es donde está el detalle. Y aquí voy a ser más despacioso para que podamos comprender, ¿verdad? Porque declarar el pecado es reconocer quién soy, pero reconocer es un paso muy complicado, muy difícil de dar, ¿verdad? Y quiero decirles algo, hermano, lo normal para reconocer casi siempre es ser confrontados. De lo contrario, hermano, casi nadie quiere reconocer su pecado. Casi nadie quiere reconocer su pecado, al menos que sea confrontado. Y yo les voy a hablar bíblicamente. O sea, que venga una persona a decir, bueno, Señor, yo soy un pecador, eso no se va a dar nunca. Nunca. Sino hasta que la persona es confrontada y no tiene alternativa y dice, no, pues la verdad que sí. La verdad que es cierto, que he pecado. Así que necesitamos una confrontación para poder reconocer lo que hay dentro de nosotros, ya sea por las palabras de alguien más, a través de un profeta, pastor, lo que sea, o a través de las circunstancias que nos llevan a reconocer nuestras faltas. Porque al hijo pródigo nadie le predicó, pero las circunstancias donde estaban dijo, la verdad que yo creo que mi padre tenía razón, es pecado. Pero porque lo obligó esa situación en la cual estaba. Y hay personas, hermanos, que no quieren darse cuenta de su pecado hasta que son sometidos, hasta que le tienen la llave inglesa, ¿sí ve? Hasta que los tienen del cuello aquí, hasta ese momento es que dicen, la verdad que he pecado. Es por eso que usted ve personas y dice, no, yo creo que hasta que me muera voy a reconocer. Que Dios me dé un chancecito para poder arrepentirme de mis pecados, porque quieren reconocer por último, ¿sí? Pero no es así. Necesitamos una confrontación, decía, para que nosotros podamos comprender que somos pecadores. Amén. Quiero dar un ejemplo. En el libro de Gálatas capítulo 2, verso 11. Quiero que preste atención a lo que viene más adelante. Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dijo Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es un ejemplo de confrontación, un ejemplo de confrontación. Ahora bien, preguntémonos esto. Si Pedro nunca hubiese sido confrontado por Pablo, ¿habría cambiado su manera de ser? No. Hubiera seguido en su hipocresía. Hubiera seguido en esto. Por eso nosotros es necesario que día a día se nos esté confrontando en lo que estamos mal. Porque a veces no queremos entender, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Amén. Porque tenemos la mente de Cristo.
Gloria sea el nombre del Señor. Pero tengo unos ejemplos más claros acerca de la confrontación. Y preste atención a este ejemplo. Natán amonesta a David. Esto está en 2 de Samuel capítulo 12, verso 1. Y miren lo que comienza diciendo la escritura. Preste atención, no lo busque. Jehová envió a Natán a David. Así comienza la escritura. Jehová envió a Natán a David. Dios se interesa por ti, hermano, para que tú reconozcas tu pecado. Y va a enviar los medios necesarios para que tú veas en el estado en el cual estás. A quien sea va a enviar. En este caso, Dios envía a un profeta llamado Natán o Natanael, ¿verdad? Para que hable con David. Y yo voy a leer para ustedes y preste atención lo que pasa. Y viniendo a él dijo, habían dos hombres, esto es narrándole Natanael a David, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y miren la reacción del rey David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Sin saber que estaban hablando de él. Porque cuando, ¿verdad?, se nos confronta o se nos dice algo, ¿verdad? Esto suele pasar en las iglesias cuando se habla de ciertos pecados. Y no vino el hermano, ¿y que están hablando de eso? Es por ti que se está diciendo. No te hagas el indiferente, que la palabra de Dios es para ti. El que no vino, no vino. Si tú estás aquí es porque Dios quería que tú escucharas esta palabra, ¿verdad? No te hagas el loco como David. Amén. David dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, dice. Él creía, hermano, que lo que él había hecho estaba bien oculto, que nadie sabía lo que él había hecho, porque él no había confesado su pecado. De hecho, hemos estudiado en otras ocasiones que David no solo cometió un pecado, sino que cometió muchísimos pecados. Mentira, adulterio, asesinato, hermano, muchísimas cosas hizo y él no reconoció, porque él, cuando cometió adulterio, quiso taparlo con la mentira y el engaño. Y cuando no pudo, quiso taparlo con asesinar a un hombre. Y cuando mató a aquel hombre, él dijo, bueno, ya está resuelto. Nadie sabe mi pecado y aquí todo está bien. Todo está tranquilo. Y eso es lo que pasa con aquellos que no quieren confesar su pecado. Creen que nadie se da cuenta, ¿verdad? Que aún su esposo o su esposa no se dan cuenta, sus padres no se dan cuenta y dicen, no, yo vivo tranquilo con ese pecadito. Mientras nadie sepa, no hay ningún problema. Dios sabe. El problema más grande es que Dios sabe. Dios sabe. Y ¿sabes qué es aún peor? Tú también lo sabes. Tú también lo sabes. Y David se enojó, hermano, en gran manera. Porque para condenar a los demás somos bárbaros, hermano. Mire, nos apresuramos. Yo creo que David ni dejó terminar, ¿verdad? El profeta se levantó de su trono y dijo, ¿dónde está? Que hay que matarlo. Y ya me imagino la devastación interna en David cuando el profeta le respondió. Pero vamos a leer, el 6 dice, y debe pagar, esto es David, la cordera con 4 tantos. Todavía estaba diciendo la pena que tenía que hacer porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. ¿Pero qué fue necesario? ¿Una confrontación, sí o no? Me pregunto si David hubiera reconocido su pecado si Dios no hubiera mandado el profeta. Yo creo que de ninguna manera. Porque según él estaba tapado, estaba oculto, nadie sabía. Y mi hermano decía anoche, y me gustaba lo que decía, que hay cosas que nosotros hemos hecho o hacemos aún, ¿verdad?
Y creemos que nadie se da cuenta. Y a veces son cosas, hermanos, perversas, horribles, cosas, hermanos, lamentables. Y Dios quiere que nosotros nos deshagamos de todas esas cosas. Y dice la palabra, y Jehová Dios de Israel, yo te digo, así ha dicho Jehová, le dijo Natán, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si fuera poco te hubiera añadido muchísimo más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Impresionante lo que él sintió en ese momento. ¿Ok? Pero supongo que sin este profeta hubiese sido imposible reconocer ese pecado, porque es necesario la confrontación. Pero hay otro ejemplo que quiero compartir con ustedes, que la verdad me causa a veces gracia cuando leo esto, en Josué capítulo 7, verso 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación, o sea, injusticia, si no comprenden la palabra. En cuanto al anatema, maldición. Bueno, leo otra vez. Pero los hijos de Israel cometieron injusticia en cuanto a la maldición, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de la maldición. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, porque si hay algo que enciende la ira de Dios es cuando nosotros caemos en pecado. Porque eso Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere que permanezcamos en ese estado de pecado. Dios quiere que nosotros seamos santos. Por eso la palabra dice, sed santos como yo soy santo. Amén. ¿Sí? Pero vamos a parafrasear un poquito aquí. Josué, hermanos, ¿verdad? Tiene su ejército y manda unos espías, ¿verdad? Para que reconozcan el otro ejército contra quien iban a pelear. Y cuando aquellos vienen, que eran los amorreos, cuando aquellos vienen les dice, no mandes todo el ejército de Israel, solo manda unos cuantos, ¿no ves que son poquitos los que están allá? Y con 300 que mandes o 400, no hay falla, los matamos, no hay ningún problema. Y dice la palabra del Señor que Josué dijo, no, pues está bien, vayan y peleen, porque Jehová está con nosotros. Y dice que pelearon, hermano, y los despedazaron los amorreos, y siendo ellos mayoría. Entonces, hermano, como pasó esto, se pusieron en silicio y en ceniza Josué y todos los ancianos, y cuestionaban a Dios que por qué, si nosotros somos tu pueblo, que cómo es posible que nos pase esto, que nos destruyeron, qué van a decir las demás naciones, que tú no estás con nosotros y todo eso. Y Jehová dijo a Josué, miren lo que le dijo, preste atención a las palabras que Dios le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? O sea, estás orando de balde, hombre. Mientras hay pecado en ti, nada estás haciendo. En vano te arrodillas, en vano levantas las manos, en vano te postras delante de mí, en vano alzas la voz. ¿De qué sirve que estés haciendo eso si en mi pueblo hay pecado? ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Mientras no confieses tu pecado, mi bendición no va a estar contigo. Mi protección no va a estar contigo. Por eso te he entregado en mano de los amorreos y no va a haber victoria hasta que saques el pecado de ahí. Y la palabra literalmente tiene una clave para abrir las ventanas de los cielos, hermano, y es esta, declarar nuestro pecado. Porque esto es lo único que nos divide de Dios. Isaías 59, capítulo 59, verso 1 dice claramente que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Entonces no podemos pretender venir a Dios a pedirle cuando hay división. No es posible. No hay manera. No hay manera. Entonces la clave es pedir perdón. El Padre Nuestro incluye la confesión de nuestras faltas. Porque entonces no hay bendición. No escucha Dios la oración.
De hecho, en cosas tan elementales y simples como la ofrenda, tampoco. Porque dice la palabra que cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tienes algo o tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y reconcíliate primero, porque en vano das tu ofrenda. Hasta eso es en vano, ¿verdad? Entonces no podemos hacer nada mientras no estemos en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, ¿qué hay que hacer? Confesar. Reconocer quiénes somos, que estamos fallando. Y dice el verso 12 ahí en Josué capítulo 7, por esto los hijos de Israel no podrían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema que hay dentro de vosotros. Miren la recomendación que Dios da. Yo no voy a estar con ustedes hasta que se destruya el anatema. Yo creo que más claro, dice por ahí, no corre un río, no canta un gallo. Hasta que se destruya el anatema, ¿verdad? Enviaré bendición. Y dice el 14, os acercaréis pues mañana, esto ya es Dios ordenando a José. Miren lo que va a pasar aquí, es muy importante porque estamos hablando también de la confrontación. Acuérdense que en medio del pueblo, un pueblo numeroso, quien había pecado era uno, Acán. Y Acán es quien detenía la bendición. Quiero que sepa esto del pecado, porque el pecado puede ser horrible, hermano. Porque aunque usted no cometa su pecado, puede estar perjudicando muchísimo. Hay familias, hermano, que uno es el que está en pecado y esa familia está en maldición por la culpa de solo una persona, ¿verdad? Y vemos el mismo ejemplo en la historia de David, que a través de ese pecado, la devastación que trajo para toda la familia fue impresionante, impresionante. Este pecado de Acán había afectado al pueblo de Israel. Habían muerto otras personas por el pecado de este hombre. Así que el pecado puede enredar a muchísimas otras personas indirectamente, ¿verdad? Por eso nosotros los padres debemos de examinar bien nuestra casa. Si hay algo que no va de acorde al orden de Dios, nosotros somos la autoridad que Dios ha puesto ahí. Nosotros tenemos que corregir el pecado. ¿Quién más? ¿Quién más? Si hay pecado en medio de la iglesia, nosotros estamos llamados a corregir a los hermanos para que Dios traiga bendición a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que corregir ese pecado. Por eso la palabra dice que si alguno hubiere pecado contra su hermano, ve y repréndele estando los dos solos. Reprenderle. ¿Por qué? Con la intención de que él se vuelva del pecado y reconozca a Dios. Pero dice, si no reconoce su falta, lleva 2 o 3 testigos, porque lo que quiere Dios es confrontar y que la persona salga del pecado, ¿verdad? Y si no hiere a ellos, pues que hay que traerlo delante de la congregación. Y si no escucha a la congregación, pues ya es un gentil, es un pecador, no le interesa su vida cristiana. Es así de claro, hermanos. Lamento ser tan honesto, ¿sí? Pero dice la palabra el verso 14. Ahora le da la recomendación Dios a Josué para deshacerse del pecado, hermano. Porque con pecado no se puede avanzar. Dígale al que está al lado, con pecado no se puede avanzar a ningún lado espiritualmente. Acuérdese, los dichos de nuestra boca, confiéselo. Dígale de nuevo, con pecado no se puede avanzar a ninguna parte, espiritualmente hablando. Y muchas veces también literalmente hablando, porque el pecado perjudica a todo, hermano, hasta la salud. Y lo podríamos ver, hermano, pero esto es muy amplio. Ok, y entonces Dios habla, ¿verdad? Y le dice a Josué, os sacaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Sí vio lo que va a hacer el Señor a través de Josué, ¿verdad? Iba a reunir el pueblo
por todas las tribus. O sea, iba a traer todas las 12 tribus delante de Josué, y Dios le ordenó esto. Y le dijo, cuando tengas las tribus, yo voy a escoger una tribu y las demás se van a ir para su casa. Y a esa tribu yo voy a escoger una familia y las demás familias se van a ir para su casa. Y a esa familia yo voy a escoger un varón y los demás familias se van a ir para su casa. Y los demás varones se van a ir para su casa. Y el varón que quede es el culpable. Se lo voy a poner más claro, como Honduras. Que Dios diga, hay pecado en Honduras, ¿verdad? Y llama a todo Honduras porque vamos a descubrir el pecado. Llama a los 18 departamentos. Y yo voy a seleccionar el departamento en Olancho. Los demás departamentos pueden irse para su casa. El departamento de Olancho lo vamos a nombrar por pueblos, ¿verdad? Yo voy a nombrar el pueblo que tiene la culpa y los demás pueblos se van para su casa. Silca. Yo voy a nombrar en Silca las familias. Y las familias que nombre, ¿verdad? Que la familia que nombre, las demás familias se pueden ir para su casa. Familia Marcías. Los hijos de Margarita. Solo quedaron los 12 hijos de Margarita. Lester. Se asustó él y Jairo. Vos sos el único inocente. Pero eso es lo que iban a hacer. Y mire lo que dice el 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Imagínense, hermano. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y había cometido maldad en Israel. Y Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar en Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Imagínense, tenían las 12 tribus, que literalmente así pasó. Yo me imagino que cuando Josué dijo la tribu de Judá, ahí acá tragó gordo y dijo, no creo que me hallen, no creo que me descubran en un pueblo tan grande que es como un país. Entonces acá han seguido ocultado ahí y decían, no creo que me vayan a encontrar. Pero mire, y dice que apartó a la tribu, hermano, de Judá. Fue tomada la familia de Sera. Ahora tomó la familia de Sera. Ahí tragó más gordo, Acán. Y yo pertenezco a esta familia, dijo. Porque lo que está pasando, esto me gusta pensarlo. Imagínense ustedes estando en los zapatos de Acán, ¿verdad? Que tengan que descubrir al culpable. ¿O no estuvo una vez usted envuelto en esto? Que tal vez hizo algo. ¿Y quién lo hizo? Y quizás usted sabe que usted lo hizo, pero le da vergüenza decir. ¿Quién se llevó el cable del trabajo? ¿Cuántos vinieron a trabajar tal día? Yo vine. ¿Quién se fue temprano? ¿A quién vieron con esto? Uno se preocupa porque sabe, hay algo adentro, el corazón empieza a hacerle pum, 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 pum. Empieza a inquietarse porque sabe que es culpable. Sabe que es culpable. Y me imagino yo que cuando escogieron la tribu de Judá, Acán tragó gordo, hermano. Tragó feo. Y todavía escogen la familia, hermano, de Sera, de la tribu de Judá. Entonces ahí se preocupó más Acán. Entonces Josué dijo bueno, vamos a seguir. Y hizo acercar por casa a los varones, o sea, de la familia de Sera, hermano. Y de los varones fue tomada la familia, de la familia de Sera fue tomado Acán. Ahí sí, lo hallaron. Lo hallaron infragante, hermano. Aquel que pensaba que se iba a librar, ¿verdad? Lo habían descubierto, que estaba en pecado. ¿Sí? Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y mire lo que le dijo, y es impresionante esto lo que le dijo Josué. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Qué importante declarar, importante reconocer lo que somos, para que Dios tenga misericordia de nosotros.
Y hasta que fue confrontado, Acán dijo, no, pues sí, sí. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Cuántos tienen escondido el pecado? Hoy es el día que vamos a empezar a escarbar, hermanos. Hoy es el día que vamos a desenterrar todas esas iniquidades y esas perversiones. Yo le aseguro, hermano, que si tuviéramos la oportunidad y usted nos diera la facultad de revisar los teléfonos, encontraríamos perversidades. ¿Cuántos pastores hoy no están predicando y son pastores, hermanos, codiciosos? Pastores, hermanos, soberbios. Pastores, hermanos, que miran incluso pornografía. Es impresionante, pero se visten de una fachada. Pero ¿qué pasa? Aquello está oculto ahí atrás. ¿Sí? Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, la casa de Acán. Y he aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Ahora yo me pregunto, si Dios a través de Josué no hubiera confrontado a Acán, ¿él hubiera reconocido su maldad? No. Importante la confrontación. Importante confrontar nuestro pecado, porque por nuestra propia voluntad preferimos reservarnos aquello. ¿Por qué? Por muchas cosas. Puede ser por vergüenza. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué va a ser de mi vida si yo digo que soy esto, soy lo otro? ¿Qué van a pensar mis padres? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué va a pensar mi hermano si digo esto? Pero es un requisito de parte de Dios que nosotros hablemos y declaremos nuestras faltas delante de Él. ¿Sí? Amén. ¿Y sabe qué? Dios ha escogido la palabra de la predicación para que cuando se hable del pecado, quizás yo no sepa, pero cuando se habla de cierto pecado y usted esté en ese pecado, usted es como Acán. Pum, 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 pum. ¿Será que sabe de mí el hermano Jairo que dijo eso? Pum, 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 pum. ¿Será que sabe de mí el pastor que dijo, ¿a quién le contaría? No. Es que Dios ha usado el medio de la predicación para confrontar tu pecado, para que tú te des cuenta de tu situación. Pero tú no tienes que quedarte ahí sentado. Tienes que reconocer esa falta y decir la verdad, como Acán, aunque no te apedreemos, es verdad. He fallado delante de Dios. Reconozco todas mis faltas y voy a declarar que soy culpable. Y este es el medio que Dios ha utilizado. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso duele. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando se presenta la palabra del Señor temblamos todos, porque en algo estamos faltos. Todos temblamos, porque en algo estamos fallando. Cuando se predica la palabra es como cuando Josué reunió a las 12 tribus. Iba a buscar quién está mal para que pueda corregir, para que podamos estar en bendición, para que podamos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y si hay alguien que insiste en mantener oculto eso, hermano, yo le recomiendo que se deshaga inmediatamente de ese pecado. Porque según la Escritura no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted está completamente expuesto delante de Dios. Expuesto delante de Dios. No hay nada, hermano, que pueda usted esconder. Eso es lo peor de todo. Y quizás puede esconderse del pastor, de los hermanos, de los líderes, de su familia, pero del ojo de Jehová nadie se esconde.
Nadie se esconde. Y hay que declarar nuestro pecado. Y la palabra de Dios nos motiva para que nosotros hablemos, porque cuando emitimos palabras reconocemos quiénes somos, reconocemos nuestras faltas y nos desahogamos, hermano. Y hay otros pasajes de la Escritura que dicen que mientras callamos nuestros pecados, incluso nuestros huesos, hermanos, sufren enfermedades. Esto es en el libro de Salmos. David dijo, mientras callé, mis huesos, ¿qué? Se carcomían. Esto quiere decir internamente. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando hay pecado oculto? Espiritualmente desfallecemos. Nuestra mirada nos volvemos tristes, nos volvemos inseguros, nos volvemos, hermano. Y eso que está ocurriendo espiritualmente repercute en nuestro cuerpo físico y nos afecta mentalmente. Y la mente, como es el órgano que ordena todo el cuerpo, la mente le ordena a los huesos que te duelan porque no soportas eso. La mente le ordena a los brazos, decae tus brazos porque la verdad has fallado. Y esto es algo espiritual, pero mire qué increíble que en nuestro cuerpo físico se afecta. El pecado es terrible. Pero cuando nosotros venimos y decimos, no soporto estar ya en esta situación de pecado, mis huesos carcomidos, mis manos caídas, cuando declaramos el pecado, hermano, sale todo aquello. Expulsamos todo aquello que nos afectaba y ¿sabe qué pasa? Hay libertad. Comenzamos a experimentar una libertad extraordinaria. ¿Por qué no había confesado mi pecado? Yo me imagino después David que confesó su pecado. Bueno, la palabra lo dice así, que él se sintió libre, hermano. Libre. Acán, después de que confesó su pecado, pues ¿para dónde iba a ser? ¿Verdad? Se sintió libre porque hay libertad cuando nosotros confesamos con nuestros labios. Y esto es algo que Dios lo estableció. Póngase en pie. Y yo quiero que hagamos esta